El projecte Bio2Code neix d'un grup de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya que estaven investigant com aconseguir allargar la vida de les fruites una vegada ja han estat collides. Va sorgir la idea, va sorgir la iniciativa de poder-los utilitzar també a l'hora de protegir el raïm abans de la seva collita, protegir el raïm a la vinya. En aquest cas, el que fem és tractar la vinya a partir del verolat. Sabeu que hi ha en aquest moment el verolat, que el raïm comença a trencar el color. Doncs en aquest moment es fa un tractament i en alguns casos pot tornar a fer més endavant segons la durada que volem que tingui. Bueno, el origen de Bio2Code está en el interés por luchar contra el desperdicio alimentario, en particular frente a una de las principales contribuciones a este desperdicio, que son las frutas y las hortalizas frescas. Hemos desarrollado un recubrimiento, una cobertura con una composición 100% natural que alarga la vida comercial y la calidad de las frutas frescas. En este caso concreto lo enfocamos a la uva, tanto a la uva de mesa, que actúa como una fruta fresca, como a la uva de vinificación, ya que si lo aplicamos sobre la planta, los mismos efectos que estamos generando en la fruta fresca post cosecha los podemos observar también y queremos estudiarlos en la uva de vinificación cuando la uva está en la planta. Bueno, el producto es una formulación a base de biopolímeros, de polímeros naturales que están considerados como ingredientes alimentarios, totalmente autorizados, y que cuando se procesan de una manera adecuada, al aplicarla sobre una superficie de una fruta fresca, generan una película inapreciable, continua, que permite regular el intercambio gaseoso. Permite regular tanto la respiración, es decir, la oxidación de la fruta, como la transpiración, la eliminación de humedad. En este proyecto nosotros hicimos nuestras coberturas sprayando la solución Bio2Code directamente en las viñas, tentando así también, disminuir el ataque de hongos en los viñedos, y otra también manteniendo las frutas, las uvas, en condiciones óptimas para después de la cosecha, el procesamiento del vino. En el caso de este proyecto hicimos 2 aplicaciones directamente en la viña, una unas 3 semanas antes de la cosecha y otra una semana antes de la cosecha. Ahora en las uvas de mesa hacemos después de la cosecha, un tratamiento post cosecha. La aplicación es totalmente viable y muy sencilla y no requiere que el viticultor tenga que incorporar ni maquinaria nueva ni procesos diferentes a los que ya utiliza. Es decir, nuestro producto lo formulamos en base líquida, acuosa, listo para ser aplicado por métodos convencionales de pulverización, igual que se aplican otras disoluciones de otro tipo de productos. La principal innovació és que el producte que estem aplicant és d'origen absolutament natural. No és un fitosanitari de base sintètica, de base química, sinó que aprofita extractes de productes naturals per conferir aquesta propietat de protecció davant dels fongs oportunistes. El proyecto, sobre todo, donde actúa es en potenciar la sostenibilidad, en este caso de la industria agraria y agroalimentaria, no solamente por reducir el desperdicio alimentario, sino por eliminar determinadas sustancias habituales que tienen una toxicidad reconocida y que por tanto hace que vayamos a unos productos más naturales que está demandando el mercado constantemente.